Decíamos a principio del programa Revista 110 del día de hoy, la confusión que nos asalta cuando vemos que a veces los más inteligentes, los más capaces, los de mayor experiencia, no llegan al poder y aparecen una serie de sujetos que llegan a la presidencia, muchos porque hicieron carrera y otros porque las circunstancias lo llevaron, los partidos, la política. Pero a veces cuando vemos situaciones como la que vamos a plantear ahora, nos damos cuenta de por qué los partidos políticos a veces hasta desaparecen. Hay una candidatura que es un ejemplo claro del problema que representa la politiquería y la falta de sentido común en la política. Si el Partido Revolucionario Moderno tuvo dificultades frente a una candidatura muy sólida política, económicamente y de otras cosas que no vamos a discutir, que fue la alcaldía de Santo Domingo Este, con Juan de los Santos, que al fallecer, es más, antes de morir, tenía un contendor que daba la sensación de que tenía los votos. Imponen a Juan de los Santos por razones que todo el mundo sabe, y ese candidato con todas las condiciones para dirigir ese municipio, resulta que pierde la convención. Pero eso no se para ahí. Cuando uno piensa que el PRM tiene el hombre que necesita para captar ese municipio, resulta que anuncia, o casi anuncia, que un señor Diosdado o Dios, no sé qué cosa. Dio Astacio. Dio Astacio. Muy buena persona, muy buen candidato, pero en ninguna forma podía pararse al lado de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez ahora resulta que es candidato de un partido que posiblemente, si no hay una alianza, no pueda lograr una posición que yo creo que dentro de un PRM o de un PLD no tenía ninguna competencia. Hoy tenemos a Manuel con nosotros y yo creo que debemos comenzar por ahí. ¿Cómo es posible que los partidos no entiendan lo que dice Euclides Gutiérrez, que en política se hace lo que conviene? Ahí ni el PLD hizo lo que conviene, ni el PRM está haciendo lo que con el mayor respeto para el señor Dios, porque a Dios hay que respetarlo. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Placer estar aquí. Bueno, trabajamos justamente en concretar una buena coalición en Santo Domingo Este, y el proceso para el 20 genera esa posibilidad de acuerdos locales a partir de una candidatura que pueda consensuar un apoyo de distintas fuerzas sociales y fuerzas políticas, por supuesto. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en estos momentos, incluso se reúne con regularidad una comisión integrada por todas las organizaciones de oposición en Santo Domingo Este, incluido el PRM, por supuesto. Y la idea de esa expresión que ya es orgánica en Santo Domingo Este es llevar nuestra candidatura como una candidatura de consenso. De forma que pienso que para el 20, aquella situación que se produjo en el 16, la que facilitó todas las situaciones que se produjeron allí, no se repetirá en el 20. Así que avanzamos bastante bien. Manuel, sí. Con una posición bien fácil de ser diputado del partido oficial, ¿qué le empuja a usted para ser síndico o alcalde? ¿Y qué va a hacer si alcanza la posición?
Bueno, vivo en Santo Domingo Este y fue fundado como municipio, ¿verdad? Cabecera de la provincia de Santo Domingo en el 2001 por la ley 163. Y entonces ese municipio, el más grande del país, hay que decirlo con verdad, con la claridad necesaria, no ha tenido la suerte de ser gobernado con un plan para desarrollarlo y convertirlo, en vez de ser un lugar completamente abandonado, sucio, sin ningún empoderamiento social, convertirlo en una verdadera ciudad. El municipio más grande del país, de más de 1 millón de habitantes, no puede seguir siendo un lugar sin ningún rigor, administrado sin ningún principio ético. Es el municipio de mayor corrupción en estos momentos, pero al mismo tiempo el más abandonado y sucio. Vivo ahí y siento el deber como ciudadano de hacer todo lo que esté a mi alcance para convertir el lugar donde vivo en un espacio digno para los municipios de Santo Domingo Este. Es decir, la política para mí tiene que traducirse necesariamente en un servicio, en una gestión de bienestar. El ser diputado, en 14 años demostramos desde allí la cantidad de cosas que se pueden hacer, pero la política no es una cosa estática. Es decir, ser diputado no es una profesión que tú la asumes para el resto de tu vida, es una coyuntura. Tú tienes un proyecto, tienes un conjunto de pensamientos que quieres convertirlo en leyes y para eso se aspira a diputado. Lo hicimos bien. Muchas leyes de Manuel Jiménez fueron convertidas y hoy son bienes de la nación esas leyes, pero llegó el momento en que yo quería y quiero servirle a la ciudad donde vivo como debe ser. Manuel, después del proceso pasado, ¿qué ha ocurrido con tu proyecto? ¿Has logrado recomponer las fuerzas? ¿Está en mejor situación? ¿Has bajado? ¿Cuál es la correlación de fuerza hoy día? Bueno, pienso que estamos en mucho mejor situación. Primero porque las propias organizaciones que por los intereses ya sea de la organización o de personas en esas organizaciones que en el 16 estuvieron cerradas a un acuerdo amplio que generara la claridad de nuestro triunfo, en esta ocasión en Santo Domingo Este se repite por todas partes. El candidato a alcalde es Manuel Jiménez. Bueno, primero nosotros aquella situación la llevamos a todos los escenarios, es decir, protestamos todas las situaciones fraudulentas que se dieron en Santo Domingo Este. Esa situación la sociedad de Santo Domingo Este, los municipios la valoran como positiva. Es decir, hemos actuado con responsabilidad política al defender nuestra gestión en la campaña pasada y denunciar por todos los estamentos, incluso todavía el Tribunal Constitucional está pendiente de fallar nuestra instancia en revisión de una sentencia que nosotros pedimos anular el proceso en Santo Domingo Este, en las elecciones municipales, con todas las pruebas. Y pienso que el Tribunal Constitucional no ha fallado porque si falla tendría que fallar a favor nuestro, ya que tiene 813 pruebas del fraude en Santo Domingo Este. Esa situación, Santo Domingo Este está esperando ansiosamente en convertirla en una realidad, nuestra victoria en el próximo año 2020. Señor Manuel, actualmente en el municipio de Santo Domingo Este hay un conflicto de si se construye o no una terminal, se puede decir así, sí, en el principal pulmón ecológico. ¿Cuál es su posición con relación a ese tema? La posición de nosotros ha sido radicalmente opuesta. Eso es un despropósito realmente, que toda la comunidad dominicana lo ha rechazado, y la comunidad científica con argumentos muy sólidos
se ha opuesto a ello. Nosotros, aparte de que eso viola un conjunto de leyes, viola la ley de medio ambiente, viola la propia Constitución de la República, viola la ley municipal, esto ha sido estropeando todos los procedimientos. Nosotros mismos hemos actuado como abogados en este caso y hemos tenido ganancia ante el Tribunal Superior Administrativo frente al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Medio Ambiente. Por eso las ejecutorias allí están detenidas por una sentencia de ese tribunal. Nosotros igualmente accionamos ante el Tribunal Constitucional porque la sentencia del Tribunal Superior Administrativo fue un poco a media. Y ese a media ha creado situaciones muy penosas en Santo Domingo Este, porque se aprobó incluso hacer un plebiscito para que fuera la ciudadanía la que dijera sí o no, y el alcalde del municipio, fabricando una mayoría mecánica, echó para atrás lo que ya había resolutado, que era un plebiscito, y otorgó ilegalmente un permiso de uso de suelo. Ese permiso de uso de suelo es completamente ilegal porque ese terreno no es propiedad privada, nadie tiene una titularidad, eso es del Estado, eso es área protegida. Y la primera condición que debe tener un proceso para la aprobación de un permiso de uso de suelo es presentar la titularidad. El interesado dice, tengo este terreno y aquí quiero hacer tal cosa, entonces el ayuntamiento le otorga el permiso. En Santo Domingo Este se han violado todas las regulaciones municipales, por supuesto que la ley, la Constitución y las leyes de la República. Es una situación bastante compleja que vivimos. Obviamente la construcción está detenida, ahí no se puede construir porque eso es área protegida, aparte de que fue convertido en el parqueo del Parque del Este y que está justo al lado del Parque de los Tres Ojos, es el área de amortiguamiento del Parque de los Tres Ojos. Lo que se pretende es construir una parada de miles de autobuses que estarían todo alrededor del parque porque no hay espacio. Bueno, algo que no entendí, todavía no entiendo, es la convocatoria al plebiscito. Digo, no lo entiendo porque si científicamente los técnicos han demostrado que construir esa terminal en esa zona va a tener un impacto ambiental negativo, no solo para los municipios y el entorno, sino que va a afectar una amplia población. ¿Por qué llevar un tema de esa naturaleza a un plebiscito cuando no es un tema, digamos, de democracia? No se trata de un tema de democracia, es un tema científico, que no es por aclamación popular. Explíqueme eso, que no lo entiendo. Estoy muy de acuerdo. Perdón, mira, para una sola respuesta. Me imagino que se oponen, pero tienen alternativa de dónde puede establecerse este estacionamiento. Claro que sí, y se le han planteado, y alternativas muchísimo mejor, incluso mejor colocación, mejor ubicación, más adecuada, pero el gobierno quiere tomarse para eso un terreno del municipio, un área protegida, un parque. ¿Para qué? Bueno, para ahorrarse un dinero. Aunque tienen en el proyecto una partida presupuestaria para la compra de los terrenos que tengan que comprar, para cualquier tipo de indemnización, en el proyecto está. Sin embargo, en Santo Domingo Este es el lugar donde ellos quieren cogerse un parque. Ese es el problema. Entonces, mire, ¿por qué lo del plebiscito? Bueno, el plebiscito está en la ley municipal, artículo 21, está bien detallado. Sin embargo, ¿qué ocurrió? ¿Por qué llega el plebiscito? Bueno, porque obviamente no había forma de que se aprobara un permiso de uso de suelo. El día que se mencionó la palabra plebiscito era el día en el que se aseguraba de no otorgar el permiso de uso de suelo. Ese era el tema no era el plebiscito. Ahora, ¿qué ocurrió? Un regidor precisamente del PLD, Danilo Mesa, propuso una modificación de la propuesta de negación del permiso de uso de suelo
y que se hiciera un plebiscito para que fueran los ciudadanos los que dijeran sí o no. Esa posición ganó por mayoría en el Consejo de Regidores. Fíjese, un PLDista lo propuso. Después el mismo PLDista votó en contra del plebiscito, pero ya que se había aprobado y todo, es decir, un mes después. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el plebiscito lo pierden por mucho, porque Santo Domingo Este, por lo menos el 90% le va a decir que no. No hay un sector empresarial, religioso, cultural, deportivo que no se haya expresado en contra de la parada de guagua en el Parque del Este. Yo les digo así porque lo de terminal de autobuses suena bonito, pero el término es bueno seguirlo usando como terminal. ¿Por qué? Porque la ley de medio ambiente en su artículo 41 lo expresa con ese mismo nombre. Para la construcción, oigan esto, dice la ley, para la construcción de un aeropuerto, coma, terminal de autobuses, coma, vía ferroviaria y lo que sigue, se necesita, dice la ley, un estudio de impacto ambiental, que no es lo mismo que un permiso de uso de suelo ni nada, es algo bastante profundo. Un estudio de impacto ambiental, que por supuesto en este caso no lo puede hacer el interesado, porque el interesado, que es el Ministerio de Medio Ambiente, de Obras Públicas, presentó un estudio de impacto ambiental que se lo otorgó el Ministerio de Medio Ambiente de forma ilegal, porque eso tiene que hacerlo un tercero, no puede ser una de las partes interesadas en un conflicto. Y un estudio de impacto ambiental es algo con muchísimo rigor, que tiene que ser hecho por una institución que tenga la solvencia pública, como la Academia de Ciencia, el Observatorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y cuando eso se pronuncian, entonces tiene que ser, recuérdense que el de la cementera de Gonzalo, ¿se recuerdan? Los haitises, la lucha de Sí, los haitises. el estudio de impacto ambiental terminó haciéndolo el PNUD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es que está llamado. Entonces el que tiene que buscar eso, que son dos, el Poder Ejecutivo puede delegar en el ministro envuelto en el asunto, puede delegar esa facultad, pero es una facultad muy exclusiva del presidente de la República, si se tratara de solicitar a un organismo internacional. Es decir, en Santo Domingo Este se han violentado todas las reglas, incluida esa que la ley las plantea de forma tácita, es decir, lo dice, terminal de autobuses, y ustedes lo pueden leer. Entonces nosotros, ¿por qué hemos luchado? Bueno, porque en Santo Domingo Este, si se necesita, que nosotros entendemos que sí se necesita, esa terminal de autobuses, como el proyecto para el descongestionamiento del Gran Santo Domingo, eso está bien, pero no hay muchísimas opciones que ellos ya la tienen en sus manos porque se la hemos propuesto. Manuel Jiménez, en un derroche de talento, sorprendió al mundo con una canción. Así es. Y ha desarrollado una carrera política paralela a ello, 16 años en la Cámara de Diputados. 14. 14. Sí. Cuando el presidente Danilo Medina tomó posesión de la presidencia, la faceta de Manuel Jiménez como dirigente político se manifestó en otros términos. Siendo diputado, era una especie de comisario político en el Ministerio de Cultura. Así. Y en unas elecciones posteriores, su discrepancia con el PLD fue solo por su responsabilidad política asumiendo una opción electoral o por una discrepancia de fondo. ¿Por? Una discrepancia de fondo sobre la política. Porque mucha gente no entiende los discrepantes del PLD. Sí. Defendieron con pasión Sí. su presencia en el poder y ahora con mucha discreción manifiestan la discrepancia. Sí. Pero no con detalles. No, claro, bueno, no puedo hablar por todos los que han tenido diferencias con el PLD, pero en el caso de Manuel Jiménez. Pero son gente muy importante. todos. Correcto, por supuesto, gente muy importante. Pero voy a darle 2 o 3 ejemplos para que la respuesta es, las diferencias son de orden político.
y comenzaron hace años. En el 2013, y mucho antes, porque el PLD comenzó a declinar el día que llegó al poder. ¿Qué le pasa a todos? Sí, un poquito antes de llegar al poder, entre el 30 de junio y el 16 de agosto del 2000, el PLD modificó los estatutos para que todos los miembros del comité político pudieran ser funcionarios públicos que estaban prohibidos en los estatutos. En ese interreno de 45 días comenzó a declinar la visión política y a separarse de los principios fundamentales del PLDismo. Pero bien, en el 96 tampoco se cumplió eso. Claro. No, 96. En el 96. Sí, sí. Recuerden que hubo segunda vuelta en el 96, el 30 de junio. Sí, sí. Entre el 30 de junio y el 16 de agosto. 96. Sí, 96. Ajá. Se modificaron los estatutos. 96. Eso significa que ya empezaba a generar una visión diferente de la política y de la conducción del propio partido y de la relación partido-gobierno, etcétera, etcétera. Pero yo fui siempre como un opositor dentro del PLD a esas políticas que comenzaron a implementarse, que hoy son un dolor de cabeza para la República Dominicana. Extremas, han llegado a niveles extremos. Y uno lo señala, ¿qué es un extremo? Bueno, que el gobierno construye una planta para vender esa planta, para comprarle la energía a esa planta. Uno no se lo entiende, no es fácil comprender la situación a la que se ha llegado. Pero en el 13, en la inauguración del 8º Congreso, no reboté yo. Manuel Jiménez dio un discurso en la apertura de ese Congreso en el Hotel Lina, que debe andar por ahí la reseña de ese discurso, porque recuerdo que Minuta Tavares hizo un escrito sobre ese discurso. En ese discurso, lo voy a decir hoy por la televisión, nosotros le solicitamos, yo era miembro del Comité Central, y como estaban abriéndose la puerta para hacer modificaciones, ¿verdad? Estábamos iniciando un congreso, planteé que por lo menos 2 personas, porque ya se había tomado la decisión de que los miembros del comité político se quedaban todos, y se quedaban todos en sus puestos. Entonces yo dije que por lo menos 2, para ver si se enderezaba un poco la conducción del partido, debían renunciar a sus puestos en el partido, que eran Reinaldo Pared y Félix Bautista. Porque los dos, nadie lo podía ver, ya los dos eran senadores, uno era presidente del Senado, y el partido estaba prácticamente sin cabeza, porque uno era el secretario general y el otro el secretario de organización, que todavía lo son. Entonces, no había forma. Bueno, ya Félix no es secretario. Félix no es el secretario de organización por una situación. Por una situación. Es decir, pero todavía, Reinaldo parece el secretario general, pero todavía usted le pide, yo por ejemplo, como dirigente del PLD que era, quería ver a uno de ellos dos, que eran el secretario de organización y el secretario general. No, eso daba más trabajo que, digo, no, pero un partido no puede ser así. Entonces, en mi discurso, terminé solicitando que por lo menos ellos dos, para que el partido pudiera tener gerencia, debían renunciar a sus funciones partidarias, ¿no? Se mantuvo la fidelidad ahí. Entonces, bueno, y señores, a partir de ahí. Y ahora Pero el resto es cosa. historia. Señor Manuel Jiménez, las puertas están abiertas para otra comparecencia suya en espacios posteriores, y a ustedes que les gustó tanto esta entrevista y el contenido del programa, les exhortamos a verlos de nuevo en Coral esta noche y a partir del mediodía en nuestra cuenta de YouTube, Revista 110.